En este video explicaremos cómo es la estructura del sistema tributario en Colombia, para la materia de planeación fiscal y tributaria del programa de Contaduría Pública y la Universidad EAN. Los exponentes somos Ana Teresa Niño, Wilfrid González y Eduardo Méndez, quien les habla. En este video haremos la definición del tributo, su participación a lo largo de la historia, el origen de los sistemas tributarios, la influencia del Estado en la imposición de los tributos y la historia de la tributación en Colombia. Se explican también los principios constitucionales sobre los cuales se incorporan las normas tributarias y los elementos que constituyen las obligaciones tributarias. Finalmente, explicaremos los tipos de tributos y el sistema tributario colombiano. Desde el inicio de las sociedades, aún antes de existir el dinero como lo conocemos, la contribución consistía en el aporte de ofrendas de forma voluntaria u obligatoria a entidades de poder para obtener un beneficio a cambio o por lo menos evitar un castigo. Por ejemplo, en la antigüedad y aún hoy en día, se rinde tributo a los dioses para pedir favores, y pues la idea es que entre mayor sea la tributación, mayores sean los beneficios. Desde civilizaciones antiguas se crearon los tributos para el empoderamiento de los estados y las monarquías. En estas sociedades algunos tributos eran, por ejemplo, aporte para la guerra para comprar armas, pagar para poder transitar por vías o puentes, pagar para obtener derechos de comercialización de productos o pagar por servicios públicos, entre otros. Con la tributación se impulsó la creación y el desarrollo de los sistemas contables y también se dio el inicio de los sistemas tributarios. En un principio los tributos no tenían consideración de la situación económica de los contribuyentes, se establecía un monto fijo y su pago era inexcusable. En otros casos se establecían dependiendo del puesto en la sociedad, por ejemplo la iglesia y los nobles no tributaban y el peso de los impuestos recaía en los aldeanos. Ya luego fueron evolucionando los sistemas tributarios hasta los estados actuales. En el caso puntual de Colombia, en 1810, con la independencia se abolieron algunos tributos que había establecido en poder la corona española. Se establecen impuestos de aduanas y en 1821 se establece el impuesto a la renta del modelo inglés, pero que luego fue derogado en 1826. En términos generales se mantuvo el sistema de impuestos que se traía desde la colonia. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se fue modificando el sistema tributario. Se da la apertura económica, Colombia empieza sus alianzas comerciales con otros países, se retiran la mayoría de los tributos de modelo colonial, se inicia el proceso de industrialización y se aplica el primer gravamen sobre las ventas. En 1965 se establece el famoso IVA, que es el principal ingreso del Estado colombiano. En 1991 se da la fusión entre la aduana colombiana y la administración tributaria y se crea la DIAN, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de la seguridad fiscal del Estado y el orden económico nacional. Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional, según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En el artículo 338 de la Constitución Nacional se señala que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Con este artículo se está hablando de los impuestos territoriales, que pueden ser de orden nacional, departamental y municipal. En el artículo 287 se tiene que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y entre los límites de la Constitución y la ley. Los impuestos que se cobran a nivel departamental son establecidos por las asambleas departamentales. De orden departamental pueden ser el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, impuesto vehicular, sobre tasas a los combustibles, entre otros. Los impuestos que se cobran a nivel municipal son establecidos por los consejos municipales. De tipo municipal pueden ser las estampillas, impuesto predial, impuesto de industria y comercio, impuesto de rodamiento, impuesto de rifas y espectáculos, entre otros. Solo en casos de excepción, como el referido en el artículo 215 de la Constitución, es decir, cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a mediar la crisis. Nuestro sistema tributario ha sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, antes y después de la recopilación de las normas tributarias contenidas en el Estatuto Tributario o Decreto 624 de 1989, al punto de existir periodos presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias, lo cual la actual reforma tributaria que rige se firmó en diciembre del año pasado. Ahora bien, ¿cómo se estructura el sistema tributario colombiano? Lo primero que se debe señalar es que el Estado requiere para su funcionamiento
una serie de recursos o ingresos, los tributos, entre otros, que le permiten garantizar la sostenibilidad fiscal y la inversión social en obras de infraestructura y programas sociales. Para obtener esos ingresos, se deben emitir decretos o hacer reformas tributarias que hacen parte del derecho tributario establecido. De ahí que el derecho tributario comprenda una serie de normas de índole material que determinan los elementos sustanciales del tributo relacionados a la distribución constitucional de la carga tributaria y otras de índole formal que determinan el procedimiento de actuación del tributo, del desarrollo de las relaciones jurídicas entre la administración y los particulares. Asimismo, la Constitución Política de 1991, en su artículo 363, determina los principios básicos del sistema tributario colombiano que deben regir las actuaciones de la Administración Fiscal del Estado para la elaboración y aplicación de sus normas, tales como la equidad, la eficiencia, la progresividad y la no retroactividad, aparte de otros principios generales del derecho aplicables como son la legalidad y la eficiencia. Todos estos principios son la base y la guía para establecer la proporcionalidad en la carga tributaria a imponer a los ciudadanos. Pero para poder aplicar las normas o reformas tributarias señaladas, es necesario además que éstas contengan explícitamente los elementos de las obligaciones tributarias, pues de otra manera no se podría identificar cuál es el hecho generador del tributo, el sujeto activo recaudador, el sujeto pasivo u obligado, la base gravable, que es la medida del hecho, y la tarifa a aplicar, entre otros, y cómo es el momento de la causación o del nacimiento de la obligación de pagar el tributo. Se puede decir entonces que los tributos son ingresos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por la administración pública como consecuencia de la realización de un supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos y que por tanto son la base de la estructura tributaria del Estado. La estructura del sistema tributario colombiano. El objetivo primordial del sistema tributario es proporcionar los recursos necesarios para contribuir al funcionamiento de los gastos públicos o lo denominado suficiencia del mismo sistema. Este se divide en dos: los impuestos nacionales y los impuestos municipales. Los impuestos nacionales son aquellos cuya reglamentación e implementación es común a todo el territorio nacional y son administrados por la DIAN. Estos se dividen en impuestos directos e indirectos. Los directos son aquellos que el gobierno nacional cobra al patrimonio o riqueza del ciudadano. Dentro de estos impuestos directos encontramos el impuesto a la riqueza, impuesto a la renta y los timbres postales, que son aquellos que se cobran directamente por la prestación del servicio. Los indirectos son aquellos que se cobran por una transacción, como lo son el impuesto en valor agregado y cuotas por mil. Por último, los impuestos municipales son recaudados por la Secretaría de Hacienda del municipio. Estos impuestos se realizan sobre la actividad comercial, tales como el impuesto de industria y comercio, ICA, o el impuesto predial. Cuando el gobierno nacional realiza una reforma tributaria, los cambios en esto tienen distintos tiempos. Por ejemplo, el cambio que se llega a hacer en los impuestos directos se debe aplicar en el año grabable siguiente y no inmediatamente. Caso contrario, los impuestos indirectos como el IVA o el 4 por mil se pueden aplicar de carácter instantáneo. La importancia de pagar tributo es que con los aportes proporcionales a ingresos y patrimonio, cada persona contribuye a garantizar la sostenibilidad fiscal. Finalmente, el sistema tributario colombiano se caracteriza por constantes cambios normativos y reformas tributarias justificadas en el déficit fiscal o la insuficiencia de recursos.
lo que produce inestabilidad para los contribuyentes, complejidad para su interpretación e inequidad en relación al tratamiento de los diferentes sectores económicos. Ante los continuos cambios en estabilidad normativa, se evidencian altos índices de evasión, informalidad, desempleo, poca inversión extranjera, debilidad del sistema sancionatorio y deficientes procesos de control y fiscalización. Muchas gracias.